Hola, hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer la actividad 2 de la unidad 2, la cual es secuencia de la actividad número 1, es como obvio. Y para esto, para resolver esta actividad 2 se necesita tener la actividad número 1 resuelta, tener conocimiento de la unidad 1, de la asignatura de diseño de base de datos, tener conocimientos mínimos en realidad ya, porque vamos a hacer un enfoque tradicional, es decir, escribir en un archivo. Bueno, la actividad 1, cuando hicimos la actividad 1, finaliza con una tarea. Si son buenos estudiantes, la hicieron. Lo que significa que investigaron los insumos para la actividad que vamos a hacer ahora, que es investigar sobre apertura para lectura de archivo de texto plano, file, lectura de archivo de texto plano, scanner, apertura para escritura de archivo de texto plano, FileWriter, escritura en archivo de texto plano, PrintWriter, y además investigar sobre el uso del método split de la clase string. Recuerden que estas tareas no se dan con ánimo ligero, sino que tiene una metodología especial, que la idea es que ustedes vayan aprendiendo a buscar y además también a entender de lo que buscan y lo que leen. Sigamos. Entonces ahora vamos a la unidad 2, a la actividad número 2, y dice creación de una base de datos en enfoque tradicional. En la actividad número 1 implementamos el diagrama de clases sobre un sistema de biblioteca. Ahora necesitamos crear su base de datos bajo un enfoque tradicional. Para ello se necesita realizar la modificación de los métodos creados en la actividad número 1, permitiendo escribir archivos para cada entidad. Por lo tanto, se necesita crear archivos de texto plano para almacenar autores, libros, pedidos y usuarios. Para realizar esta modificación es necesario hacer uso de las clases File, Scanner, FileWriter y PrintWriter. Por si acaso, voy a pausar. Seguimos. Bueno, y acá a modo de ejemplo se ponen un pantallazo sobre cómo se utiliza la clase Scanner con los comentarios en cada línea para que puedan echar un vistazo, y también un ejemplo de cómo se escribe encima de un archivo de texto plano. Y ahí se utilizan las clases que en la unidad pasada les solicité que investigaran. Veamos. Bueno, cerramos y ya no la vamos a necesitar. Entonces lo primero que vamos a hacer el método agregar. Vamos a hacer primero el método agregar, después el método buscar, el método listar, el eliminar y el modificar. ¿Ya? En ese orden que es según el orden de dificultad. Entonces, a la hora de agregar archivos, sea en una base de datos o sea en un archivo de texto plano, siempre se ocupa un try catch. ¿Qué es un try catch? Es una sentencia que nos ayuda a poder capturar errores en caso de que algo suceda. ¿Y por qué generalmente se ocupa para inyectar datos a una base de datos? Se ocupa porque generalmente puede haber un problema con la apertura de la base de datos. Esto es en MySQL, o estoy hablando de la misma forma de abrir un archivo de texto plano, como lo que vamos a hacer ahora. Entonces para este caso lo vamos a meter dentro de un try catch, que va a ser la forma más segura de poder trabajar, y se pone de la siguiente forma. .getMessage. Ya. Lo que hace esto es intentar hacer algo, que es lo que vamos a poner acá en el código, y en caso de error lo va a capturar en una excepción que se va a llamar E. Por lo tanto, con eso podemos mostrar qué mensaje de error el que me está sucediendo, cuál fue el problema que tuve en caso de error.
¿Mm? Y para eso es un objeto E de tipo exception, fíjense, objeto de tipo exception, y tiene un método que se llama getMessage. Entonces lo que vamos a hacer ahora, como vamos a agregar, vamos a abrir el archivo en modo escritura, y para eso tenemos la clase FileWriter. Tenemos archivo igual new FileWriter y le damos la ubicación de nuestro archivo. En la guía, que la cerré, en la guía dice claramente que se necesita modificar los métodos creados en la actividad número 1 para escribir archivos, permitiendo escribir archivos para cada entidad, por lo cual se necesita crear archivo de texto plano para almacenar autores, libros, pedidos y usuarios. Por lo tanto, cada entidad va a tener su propio archivo donde va a guardar sus datos. Entonces, para ser más ordenado y estructurarme con respecto a la información, voy a crear un package nuevo que le voy a llamar datos, y dentro de datos voy a crear todas las bases de datos o todos los archivos planos, que en este caso le voy a poner usuarios. Después ahí ustedes tienen que crear el resto, que vendrían a ser autores y libros, supongamos, libros. Y ahí después ustedes crean sobre préstamo y es lo único que quiero. Y préstamo. Ya, entonces le tengo que dar la ubicación, y la ubicación es crc en el paquete de datos, y el archivo se llama, le voy a poner usuarios.txt mejor para que no tengan, para darle alguna extensión que es texto ya. Este igual usuarios.txt. Entonces acá le pongo usuarios.txt, y como voy a escribir hacia abajo voy a poner un true para que vaya cuando abra el archivo, que ponga el cursor inmediatamente al final del último texto. Entonces ahora vamos a escribir con una clase que se llama printWriter, y le vamos a crear un objeto que se llama escribir new printWriter, y le pasamos el archivo que abrimos en modo escritura. Entonces ahora tenemos que ir preguntando, no vamos a preguntar nada, vamos a escribir en el archivo vamos a escribir el contenido del usuario que está dado en la variable u, que es de tipo usuario. Por lo tanto, voy a escribir hacia abajo para hacerlo más bonito. Lo primero que es u.getRoot, le concateno una coma, porque voy a poner todos los datos separados por coma. Luego viene el nombre, apellidos, no es apellidos, es apellido, correo, teléfono y correo, teléfono, fecha de nacimiento. Ya. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento la vamos a escribir en la siguiente forma. La vamos a escribir en así. A ver, ¿dónde la puedo poner? La vamos a escribir de esta forma. Supongamos el mes, perdón, el día, el mes y el año, ¿ya? Separado por slash. Entonces para eso, getFecha, u.getFechaNac.getDate, que es el día, le concatenamos un slash, le concatenamos el mes, getFecha.getMonth, le concatenamos el slash y le concatenamos u.getFecha.getYear. Ahí está. Y ahí va a estar separado por día,
mes y año separado por un slash. Ya, sigamos. Entonces ahora vendría la password u.getPassword y se terminaría, ordenamos el código y cerramos el archivo.close. Acá me está pidiendo que cambie al enter para ver que cambie a IOException. Claro, porque un error de entrada es más específico, solamente eso. Y acá que me está pidiendo que lo incluya en un try catch, pero ya está en un try catch, así que lo voy a dejar así mismo nomás. Así mismo no lo voy a dejar. Ya, esto sería el agregar. No lo voy a probar porque seguro que está funcionando, no veo ningún error. Y ahora vamos al buscar. El buscar vamos a abrir el archivo en modo de lectura, por lo tanto se ocupa la clase file. File, archivo igual new file y se le entrega la ruta.o.crc datos usuarios.txt. A ver, el otro le puse .crc, sí, está bien. Y ahora vamos a escribir en ese archivo con la clase scanner y creamos el objeto escribir igual new scanner, new scanner, y le pasamos el archivo. Agregamos, se nos olvidó siempre trabajar con un try. Exception. Y hacemos un show .getMessage y traspasamos esto acá, ya, dentro del try. Ahora sí, entonces abrimos el archivo en modo lectura. En modo lectura, leer, vamos a poner, y vamos a leer el archivo. Entonces para eso vamos a recorrer el archivo. No podemos hacer for, pero sí hay un comando que es leer.hash.hashnext, que hace esto. Hash significa tiene, next siguiente. Si es que tiene una línea siguiente con texto, va a continuar. Quiere decir que si hay más texto va a devolver true, por lo tanto el while va a seguir dentro mientras sea true. Y si no hay más líneas en el archivo, es decir, si el archivo terminó, quiere decir que va a devolver un false y se va a salir del ciclo while. Ya, entonces ahora de que estamos acá adentro, tenemos que leer la línea. En este caso lee por línea completa, lee una línea entera, ¿ya? Por lo tanto vamos a crear un string, una variable string que se va a llamar línea completa y va a ser igual a leer.nextLine, y ahí está leyendo la línea completa. Esa línea completa ahora lo que hay que hacer es separarla. Cada una de las cosas cada una de las líneas está separada por coma, y las comas son cada uno de los datos, ¿no es cierto?, que cada uno de los datos del usuario. Entonces para eso vamos a crear un arreglo y vamos a crear un método de la clase string que se va a llamar split, que justamente ustedes ya saben porque ya lo averiguaron, porque son buenos estudiantes, averiguaron sobre el método split y qué hacía. Entonces ahora vamos a repasarlo y a verificar su uso nomás. Por lo tanto, en string vamos a crear una variable de tipo cadena de tipo array que se va a llamar p o parte. Entonces, y ahí le ponemos línea completa punto split y va a separarlo cada vez que encuentre una coma. Por lo tanto, como es un arreglo de string,
en la posición 0 que va a estar el root, en la posición 1 que va a estar el nombre, dependiendo del orden en que los tengo escritos. En la posición 0 va a estar el root, en la posición 1 el nombre, en la 2 el apellido, en la 3 el correo, en la 4 el teléfono, en la 5 la fecha de nacimiento y en la 6 va a estar el password. Entonces ahora que estoy así, voy a preguntar si root equals ignore case, o sea, si es igual. Recuerden que el equals ignore case se ocupa solamente si las variables son string, es para poder comparar string. Si van a comparar int, se hace igual que en pcin, que es con el símbolo igual igual. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a comprobar que el root sea igual a parte en la posición 0, porque en la posición 0, vuelvo a repetir, en la posición 0 va a estar el root. Entonces si está ahí, voy a crear un usuario, porque recuerden que este método que devuelve un objeto de tipo usuario. Por lo tanto voy a crear un objeto que se va a llamar igual new usuario y lo seteo u.setNombre, perdón, setRoot. ¿Y por qué lo voy a setear? Por lo que encontré en el archivo, en parte posición 0. Luego setNombre, luego setApellido, luego correo, luego teléfono. Vamos a llegar hasta ahí por ahora, o sea, porque les voy a comentar por qué. Ya. Esto es un string y el teléfono es un int, por lo tanto tengo que convertir ese string a int con un integer.parseInt. Ya, muy bien. Entonces ahora tengo que instanciar la fecha. Ya. La fecha. Usuario tengo en blanco. Voy a agregar un usuario, ¿ya? Y este va a ser usuario igual mi usuario u.setRoot 111 nombre, apellido, correo, teléfono, betomedin@gmail.com 950. Pero esto es un int. Ahí. Y ahora voy a la fecha de nacimiento, voy a declarar un fecha igual new date y en 1983 menos 1900 en el mes de septiembre menos 1 y perdón en abril así 4. Y ahora u.set fecha de nacimiento, fecha, muy bien, y u.set password, mi clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y un punto agregamos el usuario, ejecutamos, ya revisamos, excelente. Fíjense que la fecha la está guardando en esta forma, ¿ya? ¿Y por qué la está guardando en esta forma? Porque es lo que acabamos de hacer en el método agregar. Así la está guardando en esa forma, ¿ya? Ahora entonces, que sabemos que está agregando, para implementar el buscar, tenemos que verificar que está en orden. Dice correo, teléfono. A ver. Correo, teléfono. Bien. Y después viene la fecha de nacimiento. Quiere decir, ¿dónde estamos? Acá está.
quiere decir que la fecha de nacimiento está en la posición 5. Por lo tanto, vamos a declarar un arreglo de tipo string que lo vamos a llamar f, y que vamos a hacer al parte en la posición 5. Vamos a hacer un split, pero vamos a separar los datos a través de los que están separados por slash. Es decir, el que va a estar en la posición 0, acá lo voy a hacer. Por ejemplo, si tengo el 29 del 4 de 1983, quiere decir que esto va a estar en la posición 1, en la posición 2, perdón, en la posición 0, en la posición 1 y en la posición 3, ¿ya? Por lo tanto, ahora voy a crear un int de día que va a ser igual a f en la posición 0. Pero eso que devuelve un string, lo tengo que castear, parse int o integer.parseInt y lo traspaso. Entonces ahora hago el mes y el año 1 y la posición 2. Ya. Entonces ahora todo eso, ¿para qué? Para poder setear la fecha. Se me olvidó lo más importante, la fecha. Para setear la fecha. Date, fecha igual new date, y el año menos 1900, coma, el mes menos 1 y el día que se escribe normal. Y ahora sí, recién u.set fecha de nacimiento, y le pasamos la variable que acabamos de crear de tipo fecha. ¿Ya? Y ahora vamos a u.setPassword, y que vamos a, en password está el parte 6. Ahí está, lo que estamos capturando de la línea 1 en la parte final, que es en la parte 6, en la posición 6, que es la clave. Ya. Entonces ahora que estoy ahí, ¿qué hago? Return y sería todo. Ahí estamos retornando el usuario que encontramos. Acá me dice cambiar de exception a, ¿qué opción me da? A file not found exception. Ya. Y el number format exception. Muy bien. Ya tenemos el buscar. Vamos a verificarlo. Vamos a ir probando y verificando el tiro. Vamos a agregar otro usuario. Perico palotes perico@gmail.com. Él tiene otro teléfono, al mismo mío. Ya, agregamos, a ver, lo agrego. Entonces vamos a buscar ahora, vamos a comentar esto, vamos a utilizar este mismo objeto u.buscar y vamos a pasar el 222. Ya, como el buscar, ¿qué me devuelve buscar? El buscar me devuelve un objeto tipo usuario, por lo tanto tengo que almacenar un objeto tipo usuario. Usuario temporal igual. Entonces, si estoy buscando a 222, me debería mostrar a Perico. Si lo imprimo, como temporal es un objeto tipo usuario, va a obtener sus métodos temporal.get nombre. Ya, vamos a ver si me dice Perico porque está correcto. Esto bien, tengo que imprimir sold sin la comilla. Ya, ahora sí. Ejecutamos y ahí está, Perico, excelente, lo está buscando sin ningún problema. Ya vamos a cancelar este de acá y ahora vamos a
hacer otro método. ¿Cuál es el que viene ahora? El buscar, ahora viene el listar. Ya. Lo mismo, trabajamos con try catch. Try catch exception catch. Catch. Y creamos un sort e.getMessage. Listar, tenemos que escribir, no. Entonces en modo lectura, file archivo igual new file y los datos crc datos usuarios.txt. La clase scanner para poder leer igual new scanner, le pasamos el archivo que acabamos de abrir. Se está golpeando la puerta. Y ahora comenzamos a escribir, o sea, comenzamos a leer. Para eso vamos a hacer un while, y dentro del while la condición siempre y cuando tenga siguiente, y vamos a recorrer este ciclo cada línea del archivo y lo vamos a ir guardando en un array list, en un array de tipo usuario. Entonces tenemos que crear primero el array list de tipo usuario, que le vamos a poner lista new array list. Y ahí está creado el array list en blanco por ahora, y ahora lo vamos a rellenar. Entonces tenemos que crear un usuario u igual new usuario. Tenemos el método, el constructor de usuario, lo podemos ocupar ahí completo, pero no lo vamos a ocupar. Sí, es que no, en realidad sería bueno ocupar el método, pero es que tenemos que escribir hacia el lado. u.setRoot. ¿Y qué le vamos a pasar a root? Se nos olvida algo importante, tenemos que leer la línea, y quiere decir que la línea completa, y eso se lee con leer.nextLine. Y ahora vamos a hacer un string, un array de string que le vamos a llamar como anterior, igual como lo pusimos anterior, que se va a llamar parte, ¿ya? Igual, y este va a contener cada parte de la línea separada por coma. Ya, entonces ahora que estamos creando, que está creado ese arreglo de string, lo utilizamos. El root está en la posición 0. Vamos a hacer la del vago acá. Vamos a copiar todo esto, si es lo mismo, pero si no el ratón. Ya, ahí está, hicimos la del vago. Y porque es exactamente lo mismo, así que la única diferencia es que ese objeto, a medida que lo vayamos creando, o sea, a medida que vayamos seteando el objeto usuario, ¿qué vamos a hacer? Lista.add, los agregamos al array list de usuario. Entonces cuando finalice, ¿qué hago? Hago un return lista. Eso sería todo. Bueno, arreglo esta excepción para que me la especifique, y ahí me la especifico. File not found exception quiere decir que me va a capturar errores de apertura de archivo y me va a capturar errores de conversión de string a int. Por eso es number format exception. ¿Y dónde está haciendo ese casteo? Acá, está ocupando el interparser. Por eso me va a capturar tanto los errores de file not found exception, o sea, de apertura de archivo, y también me va a capturar los errores de conversión de datos, de dato numérico. Se vendría a ser el listar. El eliminar. Vamos a ver cómo explico el eliminar. Vamos a abrir un archivo
una planilla de cálculo para poder explicarlo. Por ejemplo, tengo los siguientes datos, ¿ya? Supongamos que ese es mi archivo. Y acá tengo un array list, ¿ya? Este va a ser el array list. Lo voy a pintar con color verde. Ya. Supongamos que yo quiero eliminar agosto. Si quiero eliminar agosto, tengo que hacerlo de la siguiente forma. Selecciono todo excepto agosto y lo guardo en un array list. Y ahí lo guardo en el array list. ¿Qué hago después? Elimino el archivo completo, elimino todo el contenido. ¿Y qué hago ahora? Pesco esto y lo vuelvo a escribir en el archivo. ¿Qué pasó? Que está todo menos agosto. Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Por lo tanto, para eliminar es lo mismo que el listar, porque ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Tenemos que recorrer el archivo, pero cuando lo recorramos vamos a preguntar si es igual al root, y si es igual no lo agregamos a la lista. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo con eso? Lo estamos agregando al array list. Después, ¿qué tenemos que hacer? Borrar el archivo. Entonces vamos por parte. Entonces ahora vamos acá, voy a hacer la del vago, copio todo esto, voy a eliminar y acá a esto lo elimino porque no estoy retornando nada. Entonces voy a agregar, pero voy a agregar bajo cierta condición, y esa condición va a ser que va a ir acá. Entonces pongo si el root que estoy pasando por parámetro, ya el root que quiero eliminar, es igual a lo que está en el archivo, que es parte 0, ya, mejor dicho, si es distinto lo voy a guardar en la lista. Cortamos, pegamos. Si es distinto lo voy a guardar en el array list, y si no es distinto no va a hacer nada. Quiere decir que, o sea, y si es igual quiere decir que no lo va a guardar en el array list. Me está hablando. ¿Estás despierto? ¿Podrías venir a buscar a la Laurita? Pucha, me tengo que ir. Vamos a terminar con esto ya. Entonces acá estamos creando el array list. Entonces ahora tenemos que hacer el segundo paso, que es borrar el archivo, borrar el contenido del archivo, y para eso vamos a utilizar la clase FieldWriter. Le vamos a poner una variable a igual new FieldWriter, pero no le vamos a poner el true. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan lo que hacía el true? El true me ponía el puntero al final para seguir agregando archivos. Si no estaba el archivos, si no estaba el archivo, perdón, si no estaba el true, significaba que borraba el archivo completo. FieldWriter, borrar igual new FieldWriter, y le pasamos el objeto a que está borrar punto print.
le pasamos un vacío. Ya, con eso estamos borrando. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar el archivo al... tenemos que agregar ese array list al... Entonces ahora escribimos array list al archivo. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que recorrer el array list e ir agregando línea por línea. Entonces eso lo hacemos con un for. Ya desde igual hasta ¿cómo se llamaba? Lista.size. Ya. Y tenemos un método que se llama agregar, que te agrega un usuario y resulta que este lista que es, el lista es un array list de usuario, así que vamos a agregar, vamos a hacerla corta porque me tengo que ir. Creamos el objeto usuario y ocupamos el método agregar. Usuario, ¿verdad? Que estamos en Java. Punto. Y utilizamos el método agregar. Y esto es lista.get. Y fíjense que el lista.get me devuelve un objeto tipo usuario, así que vamos a estar agregando el usuario por línea. ¿Ya? Y en una sola línea la hicimos toda. Viola. Entonces ahora, ¿qué nos queda? El modificar. Con el modificar terminamos. El modificar es exactamente lo mismo que este. Si al final estos métodos, esta parte nomás es como la difícil de entender, así que como tienen el video van a poder rebobinar, que antiguo, que ochentero, van a poder retroceder el video para verlo con más calma, ¿ya? Entonces tengo el try, es exactamente lo mismo como lo estoy diciendo, es exactly lo mismo. La única diferencia en que se llama U, le voy a cambiar, en vez de cambiarle el nombre a todo esto, la variable, a este le voy a cambiar el nombre, le voy a poner user, ¿ya? Entonces, si es distinto, si no es igual, le agregamos el else y le vamos a agregar lista.add, le agregamos el user, así de sencillo. Y eso es todo. Y así de sencilla es la vida. ¿Se dan cuenta? Analicen este código. No tengo tiempo en este momento de explicarlo porque tengo que salir, y revisen el código. Fíjense que había adelantado algo, eso throws o exception, ustedes saben cómo arreglarlo, tienen que agregarlo primero, ¿ya? O lo agregan manual, ahí si le aparece una ampolleta con un símbolo de interrogación, de exclamación o de advertencia como este, lo agregan. Mira, ahí me está diciendo que hay doble punto coma. Ya. Pruébenlo en la casa, nos vemos, que le vaya bien, cuídense y estudien. Eso es lo que hay que hacer. Ya. Chao, chao.